Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bien, perdón, estaba tratando de conectar los auriculares y no funcionaba. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Me alegro. Bueno, disculpen que les avisé con poco tiempo de anticipación que la clase era virtual. No les había dicho que les avisaba si era presencial, pero vamos a hacer esto para que tengan un panorama de dónde estamos y hacia dónde vamos. La clase de hoy vamos a ver plan de gestión ambiental y un poco de cómo finaliza el proceso de evaluación de impacto ambiental. Brevemente, digamos, cada una de las etapas que terminan. Y después, la clase que viene, vamos a dar monitoreos ambientales. Y ahí vamos a hablar un poco de qué pasa en la última etapa, cuando ya estamos en la ejecución, digamos, de una actividad o una obra. ¿Cómo hacemos recuerdan el gráfico que veíamos al inicio de las clases, que era una función lineal? Bueno, una vez que ya está ejecutada la obra, ¿cómo hacemos para ir monitoreando que esa calidad ambiental no baja demasiado, digamos, a lo que nosotros pensábamos que iba a bajar, ¿no? Y si baja demasiado, por ejemplo, ya sea por algún efluente líquido, gaseoso, por algún derrame, ¿cómo hacer para que eso se pueda prevenir, mitigar o compensar, ¿no? Pero la idea es que siempre vamos a tratar de prevenir, que es un poco lo que vamos a ver ahora. Entonces, la clase que viene vamos a hablar un poco de qué tipo de qué monitoreos vamos a realizar. Pero también le iba a preguntar. Ah, perdón, yo no estoy compartiendo pantalla. Con razón. Vamos ahora. Perdón, disculpen. Profe, ¿había nuevo PDF? No, no. Porque lo que estaba en la PPT que dimos la última clase estaba en la anterior. Lo que está acá no está subido. Lo que vamos a ver hoy, perdón, la PPT que vamos a ver hoy no está subida. La voy a subir ahora apenas termino. Ok. ¿Cómo? Ok, pues yo no había visto Ah, el perdón. EVEA. Genial. Sí le subí en el EVEA, a ver si lo tengo acá. Al EVEA, aguántenme. Ya que estamos, les muestro. Le subí el EIAS que habíamos visto la clase anterior, ¿no? Que les había dicho que se lo iba a subir. Y le subí esto que le había dicho que también que lo había visto. A ver, ¿dónde está? Este informe de normativa ambiental que tiene un montón de. Yo no lo vi bien, digamos, no lo voy a ser sincero, pero que lo vi a simple vista y es como un relevamiento a la normativa que hay para la provincia de Buenos Aires. Y tiene como un montón de links, ¿no? Está como toda la normativa que tiene que haber, digamos, en la provincia. Y abajo de todo, lo que por eso lo subo, está todo, digamos, no hay ningún resumen, no es que ustedes van a tener que usar todo, pero por ahí les sirve para tener eh, un reglamento completo. Después se fijan acá y a lo sumo abren la normativa y la leen. Pero abajo de todo tenía links con instructivo para diferentes cosas y me pareció que estaba bastante piola tenerlo, porque después ya tienen todo acá. Entonces tocan acá y tienen un formulario que seguramente está en otro lado, pero acá está todo medio resumido. Entonces eso les puede llegar a servir o no, digamos, pero me pareció que estaba bueno subírselo para que lo tengan por si algún día necesitan. Lo que tiene que esos links, obviamente sabemos que no van a durar mucho tiempo. Yo tengo que hacer el trabajo de empezar a bajármelo como para tener todo eso en un backup, digamos, pero está bueno. Entonces le subí esas dos cosas y la clase de hoy le voy a subir lo que tiene que ver con plan de gestión ambiental, que es lo que vamos a ver ahora. Lo que les iba
a decir es, como la semana que viene sé que tienen fecha de final y sé que algunos no van a poder dar la clase, por ahí lo que podemos dar es cambiar el cronograma, poner monitoreos ambientales la última clase y dar la clase que viene sistema de gestión ambiental, que para mí me parece que es como algo un poco más sencillo de entender que los monitoreos ambientales, y por las dudas que falte alguien y alguien no pueda participar, más que nada por eso, pero me da igual, digamos. Eso depende de lo que ustedes me digan. Y la clase de repaso, que está marcada acá para la semana del 29, esa va a ser presencial. Así que ya voy a pedir el aula y voy a mandarles el aviso de qué aula y en qué horario es. Probablemente sea a las 7 de la tarde. Y esta clase va a ser un repaso de estos temas, pero también vamos a hablar un poco de evaluación de impacto ambiental, de algunas cosas que dimos ya en la primera parte. Va a haber algún ejercicio que les voy a mandar con anticipación para que ustedes vayan leyendo, grupal, para trabajar ahí, para ver si podemos, como les sirve para entender todo lo que estuvimos viendo en la clase. Y si les parece, dar la última clase de monitoreo ambiental. La semana que viene damos sistema de gestión ambiental, que hay un material de resumen y creo que le va a resultar más sencillo eso que monitoreos ambientales. Pero no sé, como ustedes quieran. Así que nada, la clase del 29 creo que estaban todos disponibles. Bien. Bien. La clase que la semana que viene muchos rinden final, no sé si en este horario o no, pero por eso les tiraba ahora. La verdad que se me acaba de ocurrir, no es que lo tenía planificado, porque lo que tenía planificado era dar monitoreos ambientales. Pero me acordé que ustedes daban esto, por eso yo puse la clase de repaso el 29, porque la idea es cerrar con todo ella y que les quede claro eso. Pero bueno, como ustedes quieran. Si no, damos monitoreos ambientales y la clase de repaso, si alguno tiene alguna duda, la puede dar, la podemos resolver en la clase presencial. Y dejamos sistema de gestión para la última clase. Y si no, lo decido yo. ¿Qué es más difícil, profe? No, por ahí monitoreos ambientales. Viene cronológicamente de lo que veníamos hablando, digamos, de la evaluación de impacto ambiental, después monitorear, pero por ahí damos temas, no sé si es más difícil o no, pero está más relacionado con la parte de contaminación ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué elementos pueden contaminar, qué medir, qué instrumentos se utilizan y esas cosas, digamos. Por ahí es un poco más densa y va a ser un poco más larga que el sistema de gestión ambiental. En cambio, la otra son menos temas, pero bueno, les queda más cerca del parcial también. Si no, yo lo evalúo y cualquier cosa lo hablamos. Más que nada por eso, porque no sé si va a ver, lo que no sé si es rinden el martes de la semana que viene, alguno final. ¿Rinde alguno final? No, profe, yo tengo el lunes, pero... No. ¿Y por qué decían que no podían la clase presencial la semana pasada? ¿O yo estoy mal? Como dijeron, no, la clase que... No, usted está bien. Yo opino que podría ponerse usted de acuerdo con los que pidieron presencial para ver qué costaría, cómo optimizar el tiempo en la clase para estos temas que por ahí son un poquito más complejos que lo que veníamos mirando, digo. Pero a la semana pasada alguno me dijo que rendía final. Yo no sé si, o sea, pensé que rendían en el horario de la cursada de esta materia, digamos. ¿Y estamos conectados todos? Falta gente, porque capaz que esos que faltan son los que... Y faltan bastante, estamos 19. Somos un poquitín más, pero bueno, no. Igual lo dejamos así, va a ser más claro, digamos, por las dudas, o porque seguramente alguno esté... bien, porque sé que algunos por ahí no rinden ese mismo día, pero capaz que rinden al otro y deciden no
cursar ese martes y por eso lo dijeron. Por eso yo puse la clase el 29, porque le habíamos dicho de poner 2 clases. Así que la clase, hacemos así, la clase que viene damos monitoreos ambientales y damos una clase de repaso. Y después el sistema de gestión ambiental, yo ya se los voy subiendo al material, cosa de que puedan leerlo con anticipación y para que esa clase por ahí puedan poner, preguntar o hacer consultas si tienen alguna duda. Profe, Sí, después. disculpe, pero ¿no dijo que es mejor dar sistema de gestión y después monitoreos? Es más simple, pero si todos van a estar, doy monitoreos ambientales. Yo porque pensé que me iba a faltar mitad de la cursada y dije, bueno, prefiero dar ese tema, pero si la verdad que la mayoría puede estar porque no rinde final, y es mejor así. No sé. Sí, chicos, si alguno tiene que rendir o necesita el día, díganlo ahora, así nos organizamos. Bueno, yo mando cuando termina la clase y digo, me tomo este tiempo para pensar y mientras doy la clase, y si no aparece nadie que diga levanta la mano, definimos algo y lo hacemos. Pero sí o sí el 29 presencial. Eso iba a ser repaso, digamos. O sea, repaso de todo esto, pero también va a haber temas de esto, porque la idea es que de todo el proceso de evaluación de impacto ambiental. Así que, nada, eso. Iba a ser con un ejercicio, digamos. Capaz que lo tengo que pensar todavía, pero la idea es de ocupar un tiempo a eso y después hacer un repaso de todos los temas rápidamente. Bueno. ¿El ejercicio sale de cuál tema, profe? De todo el proceso de evaluación de impacto ambiental. A ver, por ahí les de leer un estudio de impacto ambiental, por eso les digo, por ahí se los doy con anticipación, no todo un estudio. Voy a armar algo y armar grupos, y en función de eso después empezamos a hablar en la clase de lo que surge de eso, digamos. Yo le pasé por ahí Sí, vos me pasaste uno por EVEA, ¿no? Sí, al chat, pero no sé si la segunda parte se escribió. Le preguntaba si era demasiado extenso o no. A ver. Y me parece que está hecho por el instituto donde trabaja usted, creo. Sí, puede ser. A ver. No, igual no, nosotros no hacemos, nosotros revisamos. Porque. A ver. Por eso les digo que a veces. No puedo entrar. A ver si lo puedo copiar yo. Igual, después lo vemos si querés. Bueno. Mandámelo por el chat acá. Bueno. Pero en la página que yo les pasé. En la página que yo les pasé acá. Están subidos. Pues nosotros trabajamos con organismos de crédito internacional. Y tenemos. El banco tiene una política de transparencia. No como en algunos casos sucede, y tienen que estar subidos los estudios de impacto ambiental para que cualquiera lo pueda ver, digamos. No solamente, ahora no sé si está medio oculto, no tengo idea, yo lo puedo ver, pero porque tengo el link, pero en la página no sé si están. Pero bueno, acá está el que vimos el otro día, y en una página que tengo yo acá de transparencia están todos los, no sé cómo entraste vos, pero están todos los estudios de impacto ambiental de ese organismo, digamos, que están... Tampoco me lo deja ver, se ve que lo acortó o algo. El chat de EVEA lo habrá cortado. Bueno, acá hay algunos estudios de impacto ambiental, hay algunos que son más largos. Ahí pasé el link del estudio de impacto ambiental que compartió usted, lo pasé al chat de acá de... Genial. Sí, hay que ver si por ahí se puede pero acceder es un poco lo que le digo, la calidad, por así decirlo, pero van a encontrar diversidad de estudios de impacto ambiental dependiendo de quién lo hace. Y los contenidos pueden variar de provincia a provincia y por un montón de funciones que por ahí escapan a la clase, pero lo que les intentaba yo dar en la clase es lo que en teoría deberían contener
o por lo menos deberían contener. No quiere decir que todos contengan lo mismo, siempre tienen que fijarse la autoría de aplicación, y a veces hay buenos estudios de impacto ambiental o con un poco mejor de calidad, con más muestreo, monitoreos, y hay otros que son un desastre y también son aprobados. Pero bueno, acá hay una variedad, pero todo relacionado con lo que trabaja o trabajaba el ENOSA, que es en función de plantas de tratamiento de efluentes o provisión de agua potable. Entonces yo le pasé ese que tenía a mano, pero hay un montón en Google, si buscan estudio de impacto ambiental, hay de todo, o hay una gran variedad. Entonces si están pensando en una industria en la cual trabajan o lo que quieran por interés, pueden buscar actividades, estudio de impacto ambiental relacionados. Lamentablemente no hay un banco de estudios de impacto ambiental, ¿no? Como diciendo, la autoridad de aplicación sube en un banco todos los estudios de impacto ambiental que aprobó. No lo hace. Por causas que se me escapan. Entonces, en algunos lugares encuentran estudios de impacto ambiental, en otros no, ¿no? Pero bueno, deberían estar publicados todos porque deberían ser comunicados y de fácil acceso, como dicen las normativas internacionales y bueno, la normativa nuestra. Así que bueno, queda que esa clase del 29 es repaso, y vamos ahora con la clase, porque la clase de hoy, que es plan de gestión ambiental, ¿no? O sea, nosotros veníamos, a ver, déjenme un segundo que voy a hacer algo que... taca. Ponga el cargador primero. Mirá cómo me bardean ya. Está bien, está bien. No, ya lo enchufé. No, el otro día estaba el cargador. Lo que no estaba era cargando porque se desenchufó solo. Estoy buscando esto, ¿no? Para orientarnos de dónde estábamos. Nosotros hablamos del estudio de impacto ambiental y dijimos que tenían diferentes componentes, ¿no? La clase pasada, o las clases pasadas, dimos valoración de impacto ambiental, de impactos ambientales, que era la metodología para evaluar cómo los impactos ambientales, para valorar los impactos ambientales que nosotros identificamos, ¿no? Entonces hablamos de la matriz, etcétera, etcétera. La clase de hoy viene el plan de gestión ambiental, que es otro apartado que vamos a encontrar y que es importante en los estudios de impacto ambiental, porque acá vienen las medidas para prevenir, minimizar, remediar, compensar los impactos ambientales y sociales. Es decir, en esta etapa nosotros encontramos que había, no sé, un vuelco de efluentes gaseosos. Entonces, ¿qué medidas la generación de residuos? Entonces, lo que esperamos después es medidas para minimizar ese impacto ambiental, ¿no? Que si estuviera en el proyecto fuera diferente. Aguántame que... está. Entonces, ¿qué es un plan de acción de gestión ambiental? ¿No? A veces yo pongo social, perdón, porque la metodología, el banco, los organismos internacionales hablan mucho de gestión ambiental y social. En la normativa van a encontrar el plan de gestión ambiental, por lo general. Son acciones que tienen, o sea, son descripción de distintas acciones que podemos tomar nosotros para prevenir, compensar y mitigar los impactos ambientales, ¿no? No solo en la etapa de construcción, sino también en la etapa de cierre y en algunos casos la etapa de previa a la construcción. Por lo general, previa no está en casi ningún estudio de impacto ambiental, pero se podrían tomar acciones previas. Están más destinados a la etapa de construcción y operación, y no tanto tampoco a las de cierre, salvo algunas actividades que sí tienen una fecha de finalización definida, como por ejemplo hablamos la otra vez de un relleno sanitario. Sabemos que tiene una vida útil de 20 años y se va a cerrar. Para las plantas de tratamiento también tiene una vida útil, por ejemplo, de efluentes, se hacen con una vida útil de 20 años, pero como después
pueda rehabilitarse y pueden utilizarse, no van a encontrar, o por lo menos en los estudios que yo vi, medidas para el cierre, qué hacer en caso de cierre. Pero en algunos proyectos sí, algunos estudios de impacto ambiental sí, va a ser la autoridad de aplicación que te va a decir, che, te falta medidas para el cierre de tu proyecto, ¿no? ¿Y qué es el plan de gestión ambiental? El plan es un conjunto, o por lo general está compuesto por un conjunto de programas y subprogramas, que tienen el fin de tener diferentes medidas dentro de esos programas, ¿no? Nosotros ahora les voy a mostrar con un ejemplo para que se entienda, pero cuando identificamos un impacto, por ejemplo, tenemos una máquina que emite material particulado, tenemos un impacto directo en la calidad del aire. Y nosotros podíamos poner como medida que, que tengan la verificación técnica vehicular al día. O sea, no se piensan que son medidas, wow, qué medida, digamos. Son medidas que hasta a veces son racionales, ¿no? Como diciendo, ¿cómo podés tener un camión del año del pedo? Pero lo vemos en distintos lugares, en distintas obras, que tienen vehículos que no están en las condiciones. Entonces, una medida sería que tengan la verificación técnica vehicular al día. Estoy diciendo una, por ejemplo, ¿no? Y cuando identificamos ese impacto, tenemos una medida. Y después la podemos agrupar en programas. Hay un programa que puede ser vehicular, o sea, y agrupa todas las medidas en relación a las cuestiones vehiculares. Hay algún programa que va a ser de seguridad y higiene, y agrupa todas medidas de seguridad y higiene que pueden estar determinadas en distintos impactos ambientales. El objetivo de tener las medidas en programas o subprogramas es para un control. Ahora después vamos a ver, generalmente tienen formato de fichas, a veces no tanto, pero uno sabe que tiene que controlar tal programa y entonces va y ve las medidas y si esas medidas se aplican cuando se está ejecutando la obra. Por ejemplo, yo tengo como medida dentro del plan de gestión ambiental que los vehículos tienen que tener una verificación técnica vehicular y entonces cuando voy a la obra a revisar cómo cumplen esa empresa, yo tengo que ver, debería hacerme un listado de chequeo de todas las cosas que tengo que ver en esa obra y una debe ser que los vehículos presenten la verificación técnica vehicular vigente. Entonces voy a ir y le voy a preguntar a la contratista, ¿tenés la verificación técnica particular de este y este vehículo? Primero le voy a preguntar cuántos vehículos tiene y después presentame toda la documentación respaldatoria y si veo que algo funciona mal, le voy a decir, che, mirá, fíjate que está largando muchos gases y la idea es minimizar los impactos ambientales. Sí, Diego. ¿Es una especie de auditoría interna o es del organismo de aplicación? Son medidas generales. Ahora lo vamos a ver bien, pero son medidas como esa. Todos los vehículos tienen que tener la verificación técnica vehicular. Y entonces, es que esté escrita en ese plan de gestión hace que quien deba controlar que eso suceda lo tenga escrito en algún lado y pueda agarrarse de eso, digamos. O sea, aguántenme. Es un conjunto de medidas y después cuando en la parte de supervisión de la obra, esto está escrito dentro del estudio de impacto ambiental. Lo hace quien lo elabora. Ese estudio, digo, el que hace con el estudio de impacto ambiental dice, uy, che, vamos a impactar en este y en este lugar. Bueno, voy a proponer medidas para que después quien haga la obra o quien opere la industria tenga medidas para minimizar los impactos ambientales. Y entonces, si veíamos... no los quiero marear. Pero básicamente eso, son medidas. Entonces, lo que debe tener en cada una de estas planes de gestión son, por lo general, deberían tener las medidas, además de las medidas, un cronograma de implementación de esas medidas. Cada cuánto vas a, por ejemplo, hacer la verificación técnica vehicular. Debería estar programado eso. Deberían tener un presupuesto. Le digo, por experiencia, ¿qué nos pasa a nosotros, más que nada en la obra pública? Es que esas medidas no están dentro del presupuesto de la obra. Y entonces se licitan y después le decís, che, tenés que hacer esto y no está presupuestado. Y entonces
no hay plata para hacer esas cuestiones. Entonces, es importante que quien haga las evaluaciones de impacto ambiental ponga un presupuesto de cuántos son los monitoreos, porque después, por ejemplo, viene la industria y dice, yo no tengo, no debería decir esto, pero podría decir, yo no tengo plata para hacer esto. ¿De dónde sale la plata? O sea, no estuvo en ningún lado que yo tenía que hacer un monitoreo. Entonces, la idea de poner un presupuesto es que se contemplen los recursos de las personas que van a estar ahí en la parte ambiental, de los recursos para hacer los monitoreos, de los recursos para hacer auditorías externas, por ejemplo, si alguien quisiera que te controlen de afuera, etcétera, etcétera, deberían estar dentro de su plan de gestión ambiental del estudio de impacto ambiental. También debería estar quiénes son los responsables, o sea, quién es el responsable de controlar que se cumplan esas medidas. Sí, Diego. O sea que los pliegos de licitación deben ser posteriores al estudio de impacto ambiental. Eso en la obra pública. En la obra pública, vos lo primero que tendrías que tener, en teoría, siempre hablamos en lo hipotético, vos lo primero que deberías tener es un proyecto que tenga su estudio de impacto ambiental y que ese proyecto, una vez que está más o menos definido, se someta al proceso de evaluación de impacto ambiental, que eran todos los pasos que habíamos visto en las clases anteriores, y obtenga una declaración de impacto ambiental. Una vez que vos tenés la declaración de impacto ambiental, la autoridad de aplicación ya te está diciendo, vos podés hacer esa obra. Estamos hablando de obra pública, porque estamos hablando de pliego de licitación. Cuando vos tenés ese ok ambiental de la declaración por parte de la autoridad de aplicación, ahí vos haces el pliego de licitación. Y los pliegos de licitación deberían contener apartados y lineamientos en relación a lo ambiental, porque vos querés que cumplan eso. No sé si todos saben lo que es un pliego de especificaciones técnicas o un pliego de licitación, pero es básicamente un acuerdo que se establece, estoy diciendo muy general, entre el oferente, no, el contratante y la contratista, donde se dice qué se va a hacer. Y se pone plata, digamos. Yo quiero que ustedes me hagan esto por tanta plata. Y dentro de ese pliego, de ese acuerdo, pliego, que después termina siendo un contrato, digamos, no más que un acuerdo, deben estar las cuestiones ambientales. Y deberían estar presupuestadas. Que muchas veces no sucede. Entonces, una vez que cerraste un contrato, vos le podés decir, che, falta esto, ¿no? Pero básicamente por eso. No los quiero marear con eso, pero el presupuesto sirve para tener contabilizado monetariamente los gastos asociados a la gestión ambiental. Como industria, vos deberías tener un responsable, depende del tamaño, pero un responsable ambiental, ya sea alguien que esté todo el día, full time ahí, digamos, o un asesor externo que te venga y te diga, tenés que cumplir con esta normativa, fíjate esto, hacerlo así, digamos. Debería tenerlo contemplado. Y eso debería estar en los estudios de impacto ambiental, ¿no? ¿Qué monitoreos hacen? ¿Cuántos salen esos monitoreos? Etcétera, etcétera, para que quien después opere esa industria o esa actividad sepa que conlleva un gasto, y ese gasto, podríamos decirle gasto, a veces podríamos decirle inversión, digamos, pero ese costo que tiene hacer monitoreo, tener una persona, no sé, comprar cuestiones de seguridad como quita antiderrame, como... No importa, no me voy a ir por el extremo. Lo tiene que tener contabilizado el tipo. Entonces voy a decir, che, voy a tener que operar la planta, tengo también estos costos de la parte ambiental, así como que tiene la de seguridad y higiene, ¿no? Y por lo general, los planes de gestión ambiental que van a ver en los estudios de impacto ambiental son en formato de fichas. Vamos a encontrar diferentes tipos de medidas. Algunas que van a ser preventivas, por ejemplo, que son aquellas que vamos a tratar de que se eviten los impactos ambientales. Sí, Mariel. Ese plan incluye tanto como durante el armado del proyecto, digamos, la construcción, y también el post, o sea, después, durante, cuando ya está en funcionamiento, o sea, incluye todo. Incluye todo. Cuando
identificamos, o cuando se identifican los impactos ambientales, ¿se acuerdan en la clase pasada? Eran los impactos de la etapa de construcción, los impactos de la etapa de operación y los impactos de la etapa de cierre. Como nosotros identificamos impactos, vamos a tener que establecer medidas para eso. Y entonces, cuando establecemos medidas, vamos a hacerlo para la etapa de construcción, operación y cierre. O muchas veces solamente construcción y operación. Diego, ¿querías decir algo? El ente que está operando quiebra y abandona todo. Eso nunca lo hablamos en la materia. Perdón, ¿cómo? No entendí. Que el ente que está operando, digamos, quiebra en una empresa X y abandona todo, deja todo abandonado. Sí. ¿Y quién se hace cargo del pasivo, del desmantelamiento? Nunca lo hablamos, digo. Capaz que no es de la materia, pero después, si nos cuenta. O sea, siempre el que está haciendo algo es el responsable de restaurar el sitio que impactó, digamos. O sea, si vos quebraste, seguramente va a haber un juicio y después va a haber a alguien que se va a hacer cargo de eso, y a veces no sucede, y a veces quedan los pasivos ambientales. La verdad, es un tema que por ahí no conozco tanto, de juicios sobre pasivos ambientales, quién se encarga después. Cuando una empresa quiebra, digo, quebré y no hago nada. Pero siempre va a haber un responsable. El que, si vos quebraste como empresa, se va a hacer cargo de eso. Y si alguien después compra esa empresa o ese, no sé, grupo accionario, se tiene que hacer cargo de los pasivos. A veces es los estados mismos los que abandonan. Y a veces, sí, un montón de veces. Un montón de veces. Obras que no se ejecutan, no se terminan de ejecutar, por ahí dejan pasivos ambientales. A veces el mismo Estado genera impactos ambientales. A veces el Estado no controla ni al Estado, digamos. Sucede lo mismo, pero siempre se tiene que hacer cargo a alguien, digamos. El que está ejecutando la obra, sea un organismo del Estado, ese es el responsable de esos pasivos ambientales. Muchas veces, cuando vos haces, como no lo hace por ejemplo, en una obra, en la etapa, no estamos hablando si se abandona la obra, pero en la etapa de construcción de la obra, el Estado, con ese contrato que firma, delega la potestad de ese lugar a la contratista. Y la contratista es la que se debe hacer cargo de si genera algún impacto ambiental como un derrame o algo que no estaba previsto, es la contratista quien debe hacerlo. En el caso que se abandone la obra, y ahí entra un poco más una cuestión judicial, y en algún momento alguien debe hacerse responsable de eso, ¿no? Lo que sí, siempre el que está haciendo esa actividad es el responsable de lo que sucede ahí. Si vos fuiste y contaminaste y sos una industria, y el responsable es el jefe máximo de esa industria y el que va a pagar las consecuencias si hay algún quilombo judicial, ¿no? Que es un poco lo que vimos en la clase de normativa, ¿no? Y ahí la justicia sancionará de la forma que crea conveniente, que debe ser según la jurisprudencia, etcétera, y podrían hasta llegarlo a meter preso a esas personas que generan un impacto o un pasivo. Ahí Melissa me va complementando. Entonces, ¿quién se hace responsable? Y van a ir a juicio, y después alguien va a cumplir. Y si no te haces responsable, alguna condena vas a tener. Ahora, ¿qué pasa si lo pusiste preso y sigue aceptando ese pasivo? ¿Quién se hace cargo ahí? Te soy sincero, desconozco. Nunca me puse a leer e investigar algo así. Seguramente alguien se va a hacer cargo. O alguien que compra el grupo accionario, o alguien que compra el predio, o el Estado, o alguien, pero alguien tiene que hacerse cargo de ese pasivo ambiental. O a veces queda ahí dormido ese pasivo ambiental y bueno, cosas que podemos ver en un montón de lados. Entonces, vamos a tener un montón de medidas de diferentes, podríamos clasificarlas de diferentes categorías, ¿no? Una puede ser preventivas, es decir, son medidas que tratamos de prevenir que ese impacto se genere, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo? A veces
cambios de tecnología, por ahí cambios en la materia prima, ¿no? Entonces tengo un material que es más contaminante que otro y capaz que con este contaminante genero menos impacto. A veces era un poco lo que les decía, creo que en la clase anterior, no sé, cambiar de ubicación un elemento, una actividad, como por ejemplo, no sé si lo dijimos o no, una planta de tratamiento, puede prevenir de impactos ambientales. Tal vez de impactos en un cierto sector lo generan otro, pero capaz que esos impactos son más importantes que en otro lugar, ¿no? Si estás cerca de las viviendas de las personas, obviamente vas a tener un impacto mayor que si está más alejado. Entonces, las medidas preventivas lo que intentan hacer es prevenir que un impacto suceda en un determinado componente ambiental. Las medidas de sensibilización estarían un poco antes, que son medidas para involucrar a las partes interesadas y a las personas para que tengan actividades responsables, ¿no? Entonces, si no hay sensibilización y un poco lo que se repite en todos lados, y no estamos concientizados de que eso está mal o que tenemos capacidad de acción para minimizar los impactos ambientales o prevenirlos, y estamos al horno, porque por más que yo ponga el mejor estudio de impacto ambiental, arme el mejor plan, ponga las mejores medidas, van a seguir pasando, porque la gente que toma decisiones o la gente que está haciendo esas actividades no toma conciencia de las cosas que tiene que hacer. Y eso es una de las grandes medidas que a veces por ahí pasa desapercibido. Después tenemos medidas de mitigación, que son aquellas dirigidas a atenuar, minimizar esos impactos ambientales. Por ejemplo, lo de la BTB sería una medida de mitigación porque gases material particulado, por ejemplo, una maquinaria va a generar, salvo que pongamos otro tipo de sistema de combustión que no sea con combustibles fósiles, pero seguramente eso sería una forma de prevenir. Si pongo, por ejemplo, autos eléctricos. Bueno, no voy a generar emisiones de gases de material particulado, entonces voy a prevenir el impacto sobre la calidad del aire. Pero supónganse que no puedo hacer eso, porque tengo toda maquinaria que utiliza combustibles fósiles. Una medida para minimizar el impacto es que las máquinas sean nuevas, las máquinas tengan controles, pasen la vitrificación técnica vehicular, etc., ¿no? Ustedes díganme, yo voy tirando ejemplos, díganme si se tiene. O que haya filtros, etcétera, etcétera, ¿no? Otro tipo de medidas son las compensatorias, que es un poco, también lo fuimos hablando a lo largo de las clases, que son aquellas que cuando vos ya hiciste un impacto y no lo podés remediar, digamos, ya lo generás con tu actividad y es innato y no podés hacer otra cosa. Por ejemplo, lo que sucede mucho y es la medida por compensación que van a ver de ejemplos en todos lados es, bueno, tengo que deforestar algunos árboles para poner mi actividad, un galpón, lo que sea. Entonces voy a compensar poniendo más arbolitos distribuidos en ese lugar o en otro lugar, no importa dónde, pero siempre compensando. Entonces, si yo genero un impacto negativo, vamos a poner un número para decir -10, quitando árboles, compenso plantando árboles, que sería como un +10. Entonces la suma de mi impacto negativo con mi impacto positivo me daría 0. Y ahí estaría como compensando, ¿no? Es la lógica que trasciende de eso. Obviamente que lo vieron en la clase pasada, la valoración siempre es media subjetiva y comparar impactos positivos con negativos a veces no es tan sencillo, pero es la idea que viene por detrás. Che, vos me talaste 3 árboles, compensame con otros. Por lo general, hablando de pliego de licitación o de qué sé yo, que hablaba Diego recién, nosotros pedimos más. Si vas a sacar uno, plantame 3. Porque siempre algunos se mueren, la supervivencia es más difícil, no es lo mismo un árbol crecido, grande, que un arbolito recién puesto, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí puede ser eso. O compensan de otra forma, digamos. Por ejemplo, haciendo una relocalización, ¿no? Yo, mirá, te tengo que poner la planta acá de tratamiento acá porque es el único lugar, pero te pago una compensación monetaria o te doy una casa, una vivienda en otro lugar. O tengo que usar tu predio para algo, entonces te compenso monetariamente para que
te vayas a vivir a otro lugar. Después hablemos si esa compensación vale lo que vale, eso es otra discusión, pero lo que va detrás de estas medidas es, tengo un impacto negativo, lo compenso con un impacto positivo y el impacto sería 0. Después están las medidas de potenciación, que como lo dice, la idea es aquellas medidas que son positivas, ¿no? Las potencio, ¿no? Entonces, voy a plantar árboles, planto más, digamos, para así decirlo. Voy a poner un auto eléctrico, no, en vez de poner uno, pongo más. Son medidas que, si son positivas, intento aumentarlas para que después en el balance entre los impactos negativos y positivos me den más cercano a 0 o más positivos que negativos. Pero la idea es esa, maximizar los impactos positivos a través de medidas de potenciación. Después hay medidas de conservación que están destinadas a proteger recursos naturales. Che, en vez de cubrir el 100% de mi área con tal y tal cosa, con mi actividad, en vez de ocupar el 100%, ocupo un 50%. No sé, hago un edificio, en vez de hacer un edificio más horizontal que ocupe todo, trato de hacerlo vertical. No sé, por así decirlo, estoy haciendo muy general. Y entonces mantengo cierta cobertura vegetal en esta área, ¿no? Entonces, eso es una forma de conservar. Por lo general, estas medidas también están destinadas también a lugares que tengan recursos naturales, digamos, más que nada que se puedan proteger, ¿no? Como un río, un bosque, etcétera. Si vos estás al lado de una reserva, entonces, ¿qué medidas destino yo para conservar ese ecosistema? Que no solamente sea proteger, sino puede ser, pongo plata para que esa reserva tenga a un vigilante que esté controlando que nadie vaya y queme, por ejemplo. Y es una medida de conservación. Por un lado, estoy compensando de poner mi actividad al lado de una reserva, compensando, fortaleciendo a las autoridades que tienen la función de conservar ese recurso natural. Y por último están las medidas que podemos llamar de restauración, que son aquellas medidas que están enfocadas a restaurar sitios que han sido degradados. Un poco lo que decía Diego. Dejaron un pasivo ambiental o ni siquiera puede ser un pasivo. Se me derrama algún producto químico por alguna cuestión, se me rompió la maquinaria, qué sé yo, y contaminé. Bueno, ¿qué medidas de restauración se van a tomar para sanear, ¿no? ese impacto que uno generó? Obviamente, si ustedes pueden pensar que hay algunas medidas que vamos a tratar de poner primero que otras, ¿no? Esta de restaurar, y yo voy a tratar de prevenir los impactos ambientales antes que restaurarlos. O sea, es más costoso y es peor para el ambiente que vos tengas que remediar algo cuando lo podías prevenir, ¿no? Entonces, voy a tratar de prevenirlo primero. Primero voy a tratar de sensibilizar para que eso no suceda, ¿no? Entonces, voy a capacitar a los operarios para que, no sé, si tienen que hacer un trasvase de algo, lo hagan de la forma correcta, ¿no? Tengan las medidas de seguridad para que no exista un derrame, lo hagan en un sitio que tenga una cobertura impermeable, ¿no? Entonces, esas medidas de capacitación son importantes y son las primeras que deberían estar. Después las medidas preventivas, que una vez que están concientizados, que sepan cuáles son las medidas que ayudan a prevenir, que es un poco las que fui mencionando. Después las medidas de mitigación. Bueno, se cae un poco de derrame, tratar de contenerlo. Entonces tengo un kit antiderrame cerca y contengo ese derrame en un lugar específico y no hago que se esparza por toda una superficie. Un kit antiderrame, perdón, pero es como decir, no sé si alguna vez vieron en las estaciones de servicio arena para contener el material combustible que se derrama, para que lo absorba la arena, y después eso lo tratás como un residuo especial, digamos. Pero vos no dejaste que se esparza por un lugar más lejano, impactando por ahí más suelo, etcétera, etcétera. Entonces, esas serían medidas de mitigación. Compensación iría después, digamos. Potenciación iría antes.
por ahí decirlo. O sea, siempre queremos potenciar los impactos positivos, pero lo que quería que quede claro es que siempre vamos a querer prevenir y minimizar antes que compensar o restaurar. O sea, voy a tratar de no sacar el arbolito de ese lugar, sino que mi diseño se acomode a ese arbolito. ¿No lo puedo sacar? Bueno, ahí lo compenso. Voy a tratar de que no exista un derrame. ¿Existe? Bueno, tengo que aplicar la medida de restauración, porque no puedo dejar ese pasivo ambiental, lo tengo que restaurar. Entonces, hay como una preponderancia de algunas acciones que van a minimizar los impactos ambientales o prevenirlos, que otras que van a compensarlo y a restaurar. ¿Se entendió? Sí, se entendió, pero no entendí cómo encaja en la gestión. Ahí voy, espera, a ver si tengo... Esto lo voy a sacar. ¿Cómo es el plan de gestión? Los puntos de recién son claros y Sí. hasta lógicos, digo, pero ¿cómo hacer para mecanizar eso en el plan de gestión? Bien, es lo que vamos a ir viendo. Bueno, en los planes de gestión, por lo general no siempre es así, van a encontrar programas. Programas que reúnen diferentes medidas que pueden surgir de esa evaluación de impacto ambiental, ¿no? Ahora lo voy a mostrar con un ejemplo. Pero va a haber medidas para monitorear el ambiente, que es un poco lo que vamos a ver, no sé si la clase que viene o la última clase. Tiene que haber medidas para yo determinar si estoy contaminando o no. También se incluye, y esto los atañe un poco a ustedes, programas de seguridad e higiene, en algunos casos, depende de la autoridad de aplicación, con medidas que tienen que ser realizadas por gente idónea. Muchas veces, como pasa en todos lados, los estudios de impacto ambientales o lo hace una sola persona o no lo hace un equipo interdisciplinario, y tal vez es una de las cosas que menos se ve, o no sé si menos, porque hay cosas que no se ven menos, pero hay cosas que la de seguridad y higiene por ahí faltarían profesionales que hagan esto o por lo menos tengan idóneos. Siempre por ahí lo que pasa es que es un copy-paste de otras medidas de otros lugares que encontraron y no termina siendo por ahí lo mejor que podemos encontrar. Pero podemos tener un programa de gestión de residuos sólidos, ya sea sólidos urbanos, ya sea especiales, que lo van a ver en la clase, en la materia que viene, que son residuos un poco más peligrosos, digamos, pero también pueden ser residuos compostables, etcétera. Tiene que haber un programa que tenga medidas para eso, para manejo de la flora y fauna, ¿no? ¿Qué pasa si encuentro tal especie mientras estoy haciendo la obra, ¿no? Hay algunas especies que pueden estar en peligro de extinción. Entonces, ¿qué debo hacer yo para que si alguien se encuentra un operario se encuentra una especie, ¿qué tiene que hacer? ¿No? Son medidas muy simples, pero que ordenan en caso de que lleguen a ocurrir. Porque si no, lo que pasa es que, no sé, ya fue, pum, lo matamos, o otras cosas, ¿no? Entonces, tienen que estar estas medidas de manejo de suelo, de calidad de ruido, de aire, de seguridad vial, de manejo de sustancias químicas, de gestión de efluentes, por ejemplo. Estos son algunos de los programas que podemos encontrar. Y ahora, respondiendo a la pregunta de Diego, le voy a mostrar un ejemplo para un poco volver a la clase anterior, pero no se los quería mostrar, no les voy a mostrar la metodología, pero acá lo que hacen en este estudio de impacto ambiental es una metodología diferente a la que vimos de Conesa Fernández Vítora, pero tienen, fíjense acá, algunas variables que vimos en la matriz de Conesa, pero es diferente. Entonces no me voy a entrar en cuál es la metodología, pero acá discuten cuál es el impacto ambiental, ¿no? Que van a emitir material particulado, van a emitir emisiones gaseosas, etcétera, etcétera, y propone medidas de mitigación, ¿no? ¿Cómo haces para minimizar los impactos de las actividades que generan emisiones gaseosas, ¿no? Acá las actividades eran la instalación del obrador, el acopio de material, movimiento de maquinaria y vehículos, la limpieza y nivelación del terreno, excavaciones, movimiento de suelo. Todo eso va a generar
material particulado, es decir, materia muy chiquitita que se suspende en el aire y que puede afectar a las personas o al ambiente en general, los animales que viven ahí, etc. Y entonces van a generar material particulado u otros contaminantes como pueden ser emisiones gaseosas como óxido de nitrógeno, no importa, ¿no? Entonces, de este impacto, en esta evaluación, no en todas sucede lo mismo, por eso yo les voy mostrando diferentes ejemplos para que tengan una idea, pero tampoco los quiero marear leyendo 800 estudios de impacto ambiental, pues no tendría sentido. Encontraron estos impactos y proponen estas medidas de mitigación. Todos los materiales que podían desprender polvo serán transportados en vehículos cubiertos con lonas. Es una medida bastante, uno puede decir, che, pero esto debería ser. Bueno, a veces no sucede, a veces va el camión y va moviendo ese material particulado, ese suelo por todo el lugar. Mantenimiento de vehículos y maquinaria de obra. Limitación de la velocidad de los vehículos. A veces pasan a fondo, en lugar de calle tierra, levantan más material particulado, ¿no? Por ejemplo, humectar periódicamente los materiales que puedan generar polvo. Tengo una montaña de polvo, debería taparla o debería humedecerla para que ese polvo no, con el viento no quede en el aire, etcétera, etcétera. Son medidas muy simples que están acá y que después deben estar en los programas de gestión ambiental, que son los que están abajo. Es decir, acá identifiqué qué impactos hago y propongo medidas para minimizarlos. Y estas medidas tienen que estar en el plan de gestión. Si yo copio acá, debería estar en un plan de gestión ambiental. Puede fallar, dijo Tuzán, o puede no cargar la computadora. A ver. Por ahí. Pero yo debería ir a un plan de gestión, que es las fichas que veíamos. ¿Ve? Esto es un ejemplo de un programa de gestión ambiental, ¿no? El plan de gestión ambiental, por ejemplo, este programa, ¿no? Recuerdan que yo dije, el plan de gestión ambiental tiene medidas para prevenir, minimizar impactos, compensar, etcétera, impactos ambientales. Esas medidas están dispuestas en un plan de gestión ambiental que está compuesta por programas o subprogramas, ¿no? Por ejemplo, puede ser que exista un programa de residuos o, en este caso, un programa de calidad de aire, ruido y vibraciones general, y después su programa de calidad del aire, su programa de ruido y su programa de vibraciones. Eso cada uno lo pone como lo ordena como quiere. Pero tiene que haber un programa que agrupe medidas tendientes a mejorar este impacto, ¿no? Contaminación del aire sonora por inadecuada gestión de las actividades de obra. Y esas medidas están acá, ¿no? La medida que vimos en el impacto ese focalizado la encontramos en este programa que dice todos los materiales que podían desprender polvo serán transportados en vehículos cubiertos. Es la misma, ¿no? La misma que encontramos acá, en este detalle, ¿no? En este detalle del apartado de evaluación de impacto ambiental, esta medida que se puso acá también está en un programa, ¿no? Entonces, vos venías en el estudio de impacto ambiental, en el apartado de estudio de impacto ambiental, ¿encontraste un impacto? ¿Cómo hago yo para minimizarlo? Hago esto, o para prevenirlo, o para compensarlo. Hago esto. Bueno, esto tiene que estar en un programa, y esto es lo que en la etapa de operación uno va a ir a controlar. Tiene formato de ficha y agrupa un montón de medidas para que sea más fácil de auditar. Ya tengo todas estas medidas, entonces yo cuando voy a ir a la obra sé que tengo que controlar que, como lo dice en este estudio, y como la autoridad de aplicación aprueba esto, que si yo voy a la obra no encuentro un vehículo que está transportando suelo sin estar cubierto, o no se realiza humectación periódica, o los vehículos con motores, que los vehículos estén en buen estado, ¿no? O que haga la BTV, ¿no? Eso es un poco lo que debería estar en un programa dentro de un plan de gestión ambiental. Entonces, un programa de gestión ambiental va a tener a qué impacto, o debería tener a qué impacto hace referencia, las medidas propiamente dichas para minimizar, compensar los impactos ambientales, y van a tener, deberían tener indicadores para evaluar que se está cumpliendo con ese programa, ¿no?
Un indicador podría ser este de la BTV, ¿no? Todos los vehículos, o porcentaje, mejor un indicador podría ser porcentaje de vehículos que tienen la BTV realizada. Entonces, yo voy y le digo a quien está haciendo la construcción de esa obra, pasame un listado de todos los vehículos que tenés y cuándo hicieron la BTV. Y entonces, reviso y digo, no, un 80% tiene la BTV, el resto por ciento no está. Entonces, ahí como auditor o como supervisor de esa obra le digo, bueno, acá tenés una observación, tenés que esos 20% que no tienen la BTV, hacer la BTV. Ahora sacámelo de la obra. Podría ser, ¿no? Una observación. Pero tiene que estar un indicador de monitoreo para que yo pueda decir, bueno, con esto cumple o en qué porcentaje cumple, ¿no? Los indicadores me permiten eso rápidamente. Yo veo un 80% y ya sé que algo anda mal. En cambio, si voy, miro y no tengo nada, no tengo ningún indicador, es más difícil cuantificarlo. Entonces, tiene que tener las medidas, indicadores, en algunos casos, en qué etapa del proyecto aplica tal medida o no, por ejemplo, en la etapa de construcción, en la etapa de operación. Fíjense, acá falta la parte de operación porque seguramente hay otro apartado que tiene en los planes de la etapa de operación. El costo estimado, fíjense acá, el que hace el estudio de impacto ambiental se limpia las manos y dice a ser indicado por la contratista, esto es porque para una obra pública. Entonces dice, bueno, la contratista lo va a tener que poner en su análisis económico, pero no está acá. Entonces, eso después es un quilombo en la tapa, pero no lo quiero marear, pero en la tapa. Acá le pusieron efectividad esperada, puede ser alta, baja, media. Esto por ahí no tanto. Lo que sí que, para mí lo que tienen que tener es indicadores, medidas, el responsable de quién va a llevar a cabo esta implementación. Esto está bueno que no sea solamente un nombre. Cuando está en la etapa de operación, debería tener, no debería ser un rol, sino debería tener un nombre, Emilio Urquiza. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber responsables con nombre y apellido, porque después nadie se hace responsable de nada, ¿no? Está bueno que tenga un nombre y un apellido para saber a quién deberíamos hablar para solucionar algún inconveniente o alguna observación. Después, el periodo de fiscalización de la medida. ¿Cada cuánto se va a evaluar que se cumplan estas medidas? Mensual, trimestral, anual, depende del programa, depende de lo que quieran hacer, depende de lo que diga la autoridad de aplicación, la fiscalización puede ser diferente. O puede ser diferente para alguna de estas medidas, ¿no? No quiere decir que todos los planes de gestión ambiental tienen que ser iguales. Uno lo podría hacer para poner para cada medida cuándo lo vas a fiscalizar. No sé, en el caso de estas medidas que son generales, por ahí sí puede ser mensual, bimestral, depende de quién lo esté midiendo, pero para, por ejemplo, monitoreo de agua, suelos, la frecuencia de fiscalización puede ser diferente, ¿no? Voy a monitorear cada 3 meses, cada 6 meses, mi efluente cloacal o mi efluente industrial. Y eso lo pone el que hace el estudio de impacto ambiental, la autoridad de aplicación. Después te dice, no, mirá, vos pusiste semestral, pero yo quiero que esto me lo reveles, me lo hagas trimestralmente, me lo monitorees. Y entonces, después cuando yo voy, como la autoridad de aplicación, por ejemplo, debería leer el estudio de impacto ambiental, debería llegar al lugar y le decía, presentame los monitoreos de agua, de líquido, de efluente industrial que vos tenés. Che, pero acá está cada 6 meses y en el estudio de impacto ambiental dice cada 3. El estudio de impacto ambiental es el que aprueba la autoridad de aplicación y es lo que va a ir a relevar o debería ir a relevar cuando te va a hacer una auditoría, si sucede. Entonces, quien está del lado de la industria debe tener en cuenta qué aprobó la autoridad de aplicación para hacer esas cosas. Entonces, yo voy a ir, si ahora estuviera del lado de la industria, voy a ir y le voy a decir al jefe, CEO, gerente, quien tenga arriba, mirá, acá tenemos que hacer monitoreo cada 3 meses porque es lo que te aprobó la autoridad de aplicación. No lo podemos hacer cada 6. Entonces vos me tenés que destinar fondos de presupuesto
para hacerlo, ¿no? Y es una forma. ¿Y quién va a ser responsable de la fiscalización? Acá dice inspección de obra, pero podría ser un tercero, podríamos destinar un presupuesto para que venga un tercero y me fiscalice, puede ser autoridad de aplicación, puede ser, no sé, una autoridad como la UCUMAR, pueden ser más de una, digamos, pero ¿quién me va a venir a controlar que yo cumpla con eso? ¿Se entendió? Ahí vi que escribían en el chat, pero no podía leer y hablar al mismo tiempo. Y salió una resolución de residuos sólidos urbanos, ¿no? Sí, pero para los barrios privados. Sí, salió, no sé si hoy, pero hoy la vi. Que tienen que ser como generadores, como grandes, se consideran como grandes generadores, algo así, pero no la leí ni vi nada. Sí, creo que ayer se aprobó. Yo la leí ayer. Yo no la leí. Me enteré hoy, no la leí. Pero no sé si es para... Yo me tengo que leer en una fuente de... tipo una página de Córdoba, pero no sé si se extiende a todo el territorio nacional. No, es Legislatura Provincial de Buenos Aires. De Buenos Aires esa. Era del Ministerio de Ambiente de Buenos Aires. Yo leí una fuente, lo que leí, pero porque estamos hablando con el jefe de obra de que tienen que armar un plan de gestión ambiental en Córdoba, porque no sé qué motivo tiene que es cerca de un parque, por ahí. Entonces leí eso, pero la verdad que no la abrí para leer en detalle. Bien. Por ahí lo que te piden es que quien está, o sea, porque este plan lo hace el que hizo el estudio de impacto ambiental. Después quien está operando, o ponerle que vos estás en la industria y vos querés actualizar esto, tenés otras ideas, pensás que está bien o mal, vos podés actualizar tu plan de gestión ambiental y modificarlo. Y a lo sumo podés mandarlo a la autoridad de aplicación. No sé si te da mucha bola, pero lo podrías hacer. En el caso de que tengas, no sé si vos, Rolando, trabajás para empresas estatales, para una empresa privada que trabaja con cosas estatales, nosotros, por ejemplo, pedimos que la contratista presente su plan de gestión ambiental, además del plan de gestión que está acá, en este estudio de impacto ambiental. O sea, todas estas fichas, acá les mostré una sola, pero hay un montón de fichas con medidas que dicen lo mismo, pero para distintas cuestiones, ¿no? Medidas, indicadores, etcétera. Se lo pedimos a la contratista. Entonces la contratista tiene que decir, bueno, fíjate el estudio de impacto ambiental, pero vos podés preparar tu propio plan de gestión ambiental que nosotros vamos a aprobar, y etcétera, etcétera. Y lo debería, en algunas autoridades de aplicación te dicen que presente, que la contratista debe presentar su plan de gestión ambiental, otras no. Por eso le digo, depende mucho de dónde estén y qué les pide la autoridad de aplicación. Pero básicamente, para retomar, nosotros vamos a identificar impactos ambientales, ¿no? Que era un poco lo que veíamos acá. Acá. Control. Vamos a identificar impactos ambientales a través de nuestra matriz. De esos impactos ambientales, que pueden ser emisiones gaseosas, hay un montón, ¿no? Yo doy solo un ejemplo porque si no se vuelve muy largo. Vamos a tener que proponer medidas de mitigación. En algunos casos hay un apartado, yo no lo recomiendo, pero para mí esto está bueno porque te dicen qué impacto van a hacer y qué medidas van a hacer para minimizar los impactos ambientales. Y después te lo ponen dentro del plan de gestión. Pero en algunos estudios de impacto ambiental vi la evaluación de impacto ambiental, es decir, esta matriz y todos los impactos que generan, un apartado que se llama medidas de mitigación y es como un listado de medidas, y después el plan de gestión. Para mí es mejor esto o directamente, identificar los impactos ambientales y después pones el plan de gestión con las medidas. Lo que te permite es verificar en cada impacto qué medidas propones vos y tal vez la autoridad de aplicación te lo puede cambiar. Para la autoridad de aplicación es más fácil leer, acá voy a contaminar con esto y voy a proponer estas medidas, que tenerlo en un apartado abajo todo mezclado o tenerlo en el plan de gestión ambiental que mezcla diferentes cosas, gestión de residuos con otras cosas y capaz que una medida de estas sirve para otras. Por ejemplo,
y no los quiero marear mucho, pero la limitación de velocidad de los vehículos en obra me puede reducir el impacto de menor material particulado. Porque, por ejemplo, si estamos sobre una calle de tierra que la maquinaria anda fuerte o baja, me va a hacer que exista menos polvo. Pero también hay una medida, esta medida puede ayudar para minimizar un accidente en la vía pública con una persona o dentro de la obra para cuestión de seguridad e higiene. Entonces, como verán, una medida puede ir en diferentes programas. Por eso está bueno que vos me digas qué impacto va a generar, qué medidas vas a tener, y después un programa que agrupe esas medidas y que sea más difícil de revisión. Porque esto, la autoridad de aplicación no va a ir, una vez que te vaya a auditar, debería ir a verte y fiscalizarte por esto que está acá abajo, ¿no? Y por otras cosas más que hacen a la normativa. ¿Se entendió? Sí, Bien, Sí, igual después ustedes pueden revisar el plan de gestión de diferentes obras y van a ver que más o menos son así. Ay, no me deja ver el mouse. A ver, perdón. Ah, porque estaba la presentación. Perdón, la ignorancia. Profe, ¿logró dar con la página de donde están las evaluaciones? Se las paso. Recién usted, bueno, porque yo no logro dar, no la encuentro. Ahí no sé si siguen con lo de la resolución, perdón, pero voy a avanzar. Porque... sí, yo lo tiré, no se preocupe, no, despreocúpese. Ah, listo. A ver. Es que esta página estaba hasta hace un tiempo y después desapareció porque cambiaron todas las páginas. Ah, no, espera. Yo no sé si ahora aparece así. Sí, acá está. Pero en una época no aparecía, pero bueno, a nosotros nos exigen. Ahí está. Ahí hay diferentes impactos ambientales, pero son todos de la misma actividad, digamos. Van a encontrar mejores o peores, no sé. Pero por ahí lo que pueden hacer, si les interesa o algo, es, si ustedes están trabajando en alguna actividad, ver estudio de impacto ambiental o de la actividad en donde están o de obras similares, buscar obras similares, ¿no? O las dos cosas, ver el estudio de impacto ambiental de la actividad en la cual están, si existe, si lo tienen, porque a veces esto es un papel que sirve para tener la declaración de impacto ambiental, para que vos hagas las obras y después nadie sabe, digamos. En la empresa se aplica un poco más lo que es el sistema de gestión ambiental, que es un poco lo que vamos a ver, no sé si la clase que viene es la última clase, pero básicamente eso. Muchas veces el estudio de impacto ambiental queda como un proceso administrativo que te permitió ver y después hay un desconocimiento total en la industria de ese estudio. Lo que sí, la autoridad de aplicación te aprobó ese estudio de impacto ambiental y te va a ir a controlar sobre eso. Sí, te va a controlar. A veces no sucede. Bueno, esto no lo voy a pasar muy por arriba, porque la verdad que no se pide mucho, pero en algunos lugares o los organismos internacionales piden que además de estos impactos ambientales haya análisis de riesgos ante desastres naturales o contingencias, ¿no? ¿Por qué? Porque yo por ahí puedo estar haciendo la obra o puedo poner una obra y después puedo sufrir, no sé, una inundación, ¿no? Pongo un relleno sanitario y después se me inunda. Bueno, ¿vos analizaste si ese lugar era inundable? ¿Cada cuánto era la frecuencia podía ser la frecuencia de inundación de ese sitio? ¿Qué vas a hacer cuando sucede? Porque después de este plan de análisis de un riesgo tiene que haber medidas, ¿no? De contingencias. Entonces algunos piden, entonces lo que van a ver en estos informes de riesgos, después le puedo subir alguno de ejemplo. Creo que el de Villa Gesell tiene uno. A ver, ya que estamos, se los muestro así para que vean que no les miento. A ver si va, debería tener. No me lo encuentro. Análisis de riesgo. Ah, porque estoy acá. Tienen un análisis de riesgo, ¿no? Dentro del impacto, además de definir los impactos, se definen riesgos ante situaciones
extremas y tienen, ven, acá está este apartado, y tienen una metodología. Esta metodología lo que dice es ¿cuál sería la consecuencia, digamos, si una consecuencia menor, moderada, grave, extrema o catastrófica? O sea, si sucede ese evento, si se inunda, estamos al horno. O si se inunda, no estamos tan al horno, digamos. Esa sería la variable que estaría acá. ¿Cuál sería la consecuencia de que ese evento suceda? Un incendio. Sucede un incendio. Bueno, pero no es catastrófico porque ahí no tengo ningún material que pueda estallar o algún contaminante que pueda producir algún efecto nocivo. Entonces, es menor o es moderado. Entonces, la consecuencia la podemos clasificar en estas variables. Y después por la probabilidad. Un poco esto seguramente ustedes lo vieron y lo tienen más visto y conocen un montón de metodologías, ¿no? Pero dependiendo si esto puede llegar a pasar o no, definimos una variable de riesgo si es, por ejemplo, perdón que estoy ya quemado después de 8 menos 10 años. Si es casi seguro que ocurra y es catastrófico, vamos a tener un valor alto de riesgo. Pero si es casi seguro que ocurra y es menor, bueno, va a ser un intermedio, ¿no? La escala de colores nos muestra cuáles son riesgos aceptables y cuáles son riesgos más extremos. No me acuerdo cómo. Acá está raro grave, raro moderado, raro extremo, son las diferentes categorías que hay. Entonces, si yo tengo algo que puede pasar, lo que voy a tratar de que sea, espero que sea menor o moderado. Y si yo algo que puede pasar muy rara vez, pero ser catastrófico, como una inundación o un incendio. Entonces, ahí voy a tener que aplicar ciertas medidas diferentes a algo que sucede más seguro. No los quiero marear, pero uno lo que haría en este análisis es analizar qué pasa con las olas de calor, si existe probabilidad de inundación en el lugar, o de sequía, porque depende del proyecto que estamos viendo, o tenés un volcán, o incendios forestales, etc. Depende del lugar, vamos a tener diferentes catástrofes que pueden llegar a suceder. Habría que hacer un relevamiento de información, cuál es la frecuencia, la posibilidad de que eso ocurra, y después hacer un análisis de cuál sería la consecuencia si sucede alguno de esos eventos. Y en función de eso, se construye esa matriz que veíamos recién. Estaba acá, a ver. Esta matriz, se utiliza la metodología, se construye esta matriz, y después deberíamos proponer medidas, ¿no?, para aquellos que sean catastróficos o que sean casi seguros que sucedan y con consecuencia moderada. Y esas medidas las vamos a aplicar nosotros en nuestros planes de contingencia, en nuestro programa de contingencia, que es uno de los programas que tiene que tener el plan de gestión ambiental, ¿no? Acá. Entonces, esto es algo que en algunos lugares se pide, en los organismos internacionales porque están asociados a otras cosas. Por ejemplo, si estás en el Caribe, vas a tener, ¿cómo se llama? Huracanes, ¿no? Entonces, che, ¿vos estás pensando en eso cuando estás haciendo la obra? Porque se viene y se inunda algo mientras estás haciendo la obra, podés dejar un pasivo ambiental, ¿no? Esa es la idea que surge atrás de este riesgo, que no tiene necesariamente que ver con la actividad de la obra, sino es un agente externo, como una cuestión ambiental, que impacta en tu obra y vos, al tener ese impacto de esa catástrofe, podés impactar en el ambiente. ¿Se entendió? Profe, hay un manual del SINAGIR que es para gestión del riesgo de desastres, sí, que tiene exactamente esto que dice usted, el impacto ambiental que tiene y da medidas de mitigación, de reducción en base al riesgo que se presenta. Está bueno. Sí, lo he visto, gracias Walter, se me perdió decirlo, pero hay organizaciones que suben material. Siempre todo lo que yo les doy acá van a encontrar en algunos lugares guías, o sea, no es que lo que está acá es todo. No sé, por ejemplo, ustedes la guía del Siquime seguramente la conocen, o la deberían conocer, ¿no? ¿Qué pasa si tenemos algún derrame de algo? Y son manuales o cosas que son como muy necesarias, más que nada cuando estamos no en la etapa de
de evaluación de impacto ambiental en la vida diaria, digamos. ¿Qué hacer cuando pasa algo? Hay un derrame, ¿qué hacer cuando pasa algo, cuando hay una contingencia? Acá debería estar planificado. Recuerden que el estudio de impacto ambiental, la evaluación, perdón, el proceso, es un proceso planificativo. Este estudio contiene información que me puede servir o que debería servirme para cuando yo realizo la actividad, para minimizar los impactos ambientales. Si yo no tengo en cuenta que puede venir un huracán y volarme todo, o puede venir una inundación y mezclarme los residuos con agua y contaminar todo, y algo estoy haciendo mal, porque no solamente mi actividad, sino otros factores me pueden estar afectando eso. Y existen metodologías para analizar ese riesgo, algunas la de SINAGIR, otra la que les mostré ahí, todas las medidas son medidas similares. Tenemos variables cualitativas y transformamos cosas diferentes para poder compararlas y proponer medidas, más que nada en aquellas que sí sabemos que nos van a impactar y pueden generar un impacto muy grave. Entonces, supónganse que nosotros hicimos todo el estudio de impacto ambiental, ¿no? Y lo enviamos a la autoridad de aplicación, ¿no? Recuerden que este era el ciclo. Recién estuvimos viendo todas estas clases, los contenidos del estudio de impacto ambiental. Una vez que vos hiciste el estudio de impacto ambiental, se lo vas a mandar a la autoridad de aplicación y la autoridad de aplicación te puede pedir cosas, ¿no? Te faltó algo de la línea de base, te faltó algo de la evaluación de impacto ambiental o algo está mal evaluado, te faltó algo del plan de gestión ambiental y tenés que hacerlo. Y te puede decir, bueno, volverlo a hacer, y ahí es donde se llama el ajuste del estudio de impacto ambiental, ¿no? Entonces te dice, che, volverlo a hacer. Y vos lo volvés a hacer y lo volvés a entregar, y en algún momento va a pedir, en función de cuán bien esté eso, no es que van a mandar cualquier cosa a consulta pública, hacer una audiencia pública, que es lo que vamos a ver a continuación. Y la participación pública, que se transforma en la normativa de la evaluación de impacto ambiental a través de una audiencia pública, pero recuerdo que la participación pública, o sea, por lo general cuando hablamos de participación pública, en todos lados, es la audiencia pública. Esto que estaba en el gráfico, que yo se lo dije varias veces, que la participación pública en diferentes estados del estudio de impacto ambiental nunca aparece. Nunca alguien va a venir, o vamos allá, bueno, nunca. Es muy raro que cuando estemos haciendo la identificación de impactos ambientales, participe algún vecino o algo con información. Es muy poco probable, puede llegar a suceder, pero no sucede. Por lo general, el mecanismo de participación sí se da, porque a veces no se da en algunas provincias, o se da de maneras muy raras, como por ahí sucede en la provincia de Buenos Aires, es a través de una audiencia pública. En la provincia de Buenos Aires se sube el estudio de impacto ambiental a una página web. En algunos casos hay audiencia presencial, pero en algunos casos se sube a la página web y si nadie tiene ningún comentario, pasó la instancia de participación pública. En otros lugares te piden sí o sí una audiencia pública presencial. ¿Qué es la audiencia pública? La audiencia pública es un acto que puede ser presencial. En la pandemia se usó muchas veces el formato virtual, donde el proponente del proyecto explica cuáles van a ser, qué proyecto se va a hacer, y qué impactos va a producir en el ambiente, y qué medidas se van a tomar para minimizar, compensar, prevenir los impactos ambientales. Es decir, explican el estudio de impacto ambiental. Y esto es porque todo ciudadano tiene derecho a opinar sobre los procedimientos administrativos y a tener conocimiento de lo que se va a hacer dentro del territorio en el cual puede verse afectado. La ley establece que tiene que haber un ámbito donde la gente participe, no establece el cómo, sino que tiene que estar. Por eso van a encontrar que muchas veces en algunos lugares es colgarlo en una página web y que alguien haga un comentario, que a veces está bastante escondido, y a veces
en la normativa establece que sí o sí tiene que ser en un acto formal, que la autoridad de aplicación lo va a decir cuándo. Y en esa participación, la gente escucha el proyecto, los impactos, y puede opinar y decir lo que quiera en función de su experiencia, percepciones, conocimientos, etc., ¿no? Y acá es donde muchas veces empiezan los quilombos, porque no se tuvieron en cuenta muchas cuestiones a la hora de diseñar el proyecto y no se visualizaron impactos en el ambiente. Aguántenme un segundo. Perdón. Perdón. Bueno, la gente puede opinar y es el general donde podemos encontrar a veces lugares de conflictos que obviamente se dan porque existen diferentes actores con diferente poder, con diferente, no me sale la palabra, diferente poder, diferente información, etcétera, y en donde que pueden estar a favor o desacuerdo de cierta intervención en el territorio, ya sea público, ya sea privada. Una de las características de la audiencia pública, que está en todos, es que no es vinculante. ¿Qué quiere decir eso? Que si el 100% de las personas que van a esa audiencia pública están en contra del proyecto, no quiere decir que la autoridad de aplicación diga que ese proyecto no es viable, sino que la autoridad de aplicación lo tiene en cuenta, puede generar observaciones en función de lo que surja en la audiencia pública, pero no es una condición para desaprobar un proyecto. Quien tome la decisión para rechazar un proyecto o actividad es la autoridad de aplicación, no las personas que están ahí. Entonces, por eso no es vinculante. Lo que sí es que la autoridad de aplicación debería tener en cuenta lo que surge de ahí. ¿Se entendió eso? Porque por ahí es importante, ¿no? Que eso que no es vinculante, porque ustedes dirán, ¿pero cómo? No sé si se les ocurre decir, che, pero si todo el mundo está en contra, igual se hace. Sí, puede pasar. No sé si lo han escuchado, algo han visto, alguna audiencia pública. Parece Sí, como un Natalia. juicio. Sí, un juicio, pero sin el quien dicta la sentencia es la autoridad de aplicación sin escuchar tal vez sin escuchar a las personas que participan. Natalia. Hola, profe, buenas tardes. Tengo una consulta, profe. ¿Esto que está mostrando está en el EDVEGA o es el que compartió, que es el general? ¿Esta PPT? Esto que está mostrando ahora. No está subido. Ahora termino la clase y se la subo. Genial, gracias. Entonces, voy a tratar de hacer más cosas porque yo sé que no me acuerdo quién se va a las 8. Terminar más rápido posible. ¿Qué debería haber es esperable que haya en una consulta pública? ¿O el que elabora esa consulta pública, qué debería tener en cuenta? Primero, cuando se hace la línea de base, nosotros vamos a identificar diferentes actores que pueden verse afectados por mi actividad. Por ejemplo, si yo tuviera un efluente al río, puedo tener a pescadores que pueden estar en contra de la instalación porque pueden verse perjudicados con los efluentes que una industria tira, ¿no? Que muchas veces suceden contingencias y se vuelcan efluentes que pueden perjudicar las especies que viven en el agua y por lo general perjudicar a esas personas que están viviendo de ese recurso.
O podemos tener actores que tienen más o menor peso, ¿no? Porque no es lo mismo, lamentablemente, digo, no es que no estoy diciendo que sea justo o no, pero muchas veces hay actores que no tienen peso y hay actores que tienen más peso. Entonces esas son cosas que uno debería estar identificando para saber las estrategias para decir, bueno, che, acá hay que darle bola a esto o no, ¿no? Y por lo general se hace un mapeo de actores que en la bibliografía que está del Ministerio de Ambiente habla sobre esto y de cómo hacerlo. Después otras cosas que tiene que haber previo a la consulta pública, además de ese mapeo de actores que no solamente me permite saber quién tiene más peso o no, sino lo que me permite saber a quién voy a invitar. Porque en la consulta pública hay personas o actores que yo debo invitar. Aquellos que van a ser impactados, o debería invitar, aquellos que van a ser impactados deberían estar acá. Yo los debería ir a llamar, decirle personalmente, a través de una nota, a través de algo, de algún medio, comunicarle, decir, se va a hacer tal día, tal evento, porque en realidad la participación es para que ellos conozcan el evento y también puedan proponer soluciones o mejoras, ¿no? Entonces, yo hago el mapeo y digo, bueno, tienen que estar los pescadores, tienen que estar las personas que viven al lado de esa actividad porque pueden ver afectadas, etcétera, etcétera. Hago un listado de esos actores llamo a grupos, personas, digamos, pueden ser organismos, ¿no? Etcétera, y los debo invitar a esta consulta o audiencia pública para que ellos estén interiorizados de la instalación de esta actividad. También se puede elaborar material de divulgación. ¿Cómo voy a comunicar eso? ¿No? La presentación, ¿no? Y acá viene todo lo que tiene que ver con cartelería, que tiene que ver con la material para difundir en redes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y también lo que debería haber, o debería haberse definido, es un espacio para recibir consultas de las partes interesadas o afectadas. Las partes interesadas, perdón que esto por ahí no lo dije, pero lo van a encontrar en el material, son aquellas que pueden estar interesadas por esa actividad, ya sea porque son pueden ver beneficiadas o porque pertenecen a, no sé, una asociación civil de defensa de protección de algo. Y por ahí pueden tener interés en saber de esa actividad, por más que no se vean perjudicadas. Y aquellas afectadas son las que pueden ser afectadas por mi proyecto. Por ejemplo, en el caso que lo venía diciendo, por los pescadores, los que viven cerca de esa actividad, etcétera, y esos sí o sí los debería avisar. Las partes interesadas por ahí son actores que no van a verse perjudicados, pero que les puede resultar importante participar de ese evento. Entonces, yo debería definir a todas las personas o organismos, instituciones que deberían participar de esa audiencia pública y convocarlas a través de materiales de divulgación, a través de notas, etc. Lo que, por lo general, esto es más que nada para una planificación de una consulta pública, ¿no? Lo que debería existir, no está en el estudio de impacto ambiental, pero en algunas cosas, por ejemplo, los organismos internacionales te lo piden, un plan de consulta pública que contenga estos elementos, ¿no? Entonces, che, hiciste el mapa de actores, los comunicaste, y después, durante la consulta, tenés un espacio, ese espacio está en las condiciones adecuadas para hacerlo, ¿no? Tenés proyector, tenés audio para que se escuche, tenés la posibilidad de subirlo a YouTube y que se transmita también virtualmente. Todas las condiciones que hacen a que la audiencia se haga lo mejor posible. Que se tenga en cuenta que tiene que haber un registro fotográfico o tal vez si se puede grabar mejor. Y también lo que tiene que ver durante la consulta pública es un registro de asistencia. Antes de ingresar a ese evento, deberían firmar una planillita las personas que participan de ese evento. Para uno tener constancia de que participó tal actor no participó, pero bueno, yo los convoqué y no participaron, o participó que no tenía identificado en el mapeo de actores, etc. Y posteriormente a la consulta pública, una vez hecho toda la audiencia, hubo sugerencias, hubo comentarios, debería hacerse un informe de lo que sucedió ahí. Este informe muestra cuáles fueron los resultados, cuáles fueron las consultas que se
que se hicieron ahí, cuáles fueron las respuestas que se dieron, porque, o sea, acá va a estar un vecino que va a preguntar una cosa y del otro lado tiene que haber una respuesta. Y si no hay una respuesta inmediata a esa consulta, porque a veces puede llegar a pasar, en algún momento tiene que haber una respuesta. Y en ese informe debería estar todo, digamos, lo que surgió de las consultas. Hay algunas consultas que llegan antes, algunas consultas que llegan después de la consulta. No necesariamente una persona acá tuvo la posibilidad de haber hecho una consulta, o por ahí no sabía nada del proyecto y después se fue a la casa y repensó algo. Por eso tiene que haber un espacio para recibir esas consultas, antes y después de la consulta pública, que es este que está acá. Ya sea una casilla de mail, etcétera, etcétera. Un buzón, una dirección para que le llegue por alguna forma. Pero tiene que haber un espacio para que la gente pueda consultar de las dudas que le surjan, así como nos puede surgir a cualquiera una duda sobre algo, la puede hacer ahí y que algún profesional que está relacionado con el proyecto pueda responderle y sacar todas las dudas. O pueda decir, mira, la verdad, esto no lo vimos y entonces se tiene que modificar, ¿no? ¿Se entendió? Pero la audiencia pública es eso, es un espacio donde se comunica el proyecto y la gente o las personas que están ahí pueden hacer consultas, sugerencias, reclamos sobre distintas cuestiones que forman parte de esa actividad que se va a desarrollar. Y la mayoría son no vinculantes, creo que todas, no sé, capaz se me escapó alguna, pero en la Argentina son todas no vinculantes, es decir, lo que sucede ahí no necesariamente la autoridad de aplicación tiene que decir, bueno, porque en la participación pública se rechazó, en la audiencia pública se rechaza el proyecto. La autoridad de aplicación, por más que el 100% esté en contra, puede avalar. ¿Sucede, no sucede? Bueno, depende de un montón de otros factores que juegan ahí en la pelota. Puede pasar que la autoridad de aplicación, una vez pasada la audiencia pública, este instante, puede dar de baja ese estudio de impacto ambiental. Puede rechazar el proyecto. En algunos casos puede ser antes, por ejemplo, si yo le pedí algo al proponente del proyecto, le dije, mira, me tenés que dar tal permiso o me tenés que responder estas observaciones. Y el tipo tarda un tiempo interminable, un año en responderme eso, yo lo doy de baja. Algunas autoridades de aplicación tienen periodo, fecha de hasta cuándo pueden responder, otras no tanto, pero en un momento la autoridad de aplicación puede decir, che, vos no me respondiste nunca, te doy de baja ese trámite. O a veces puede rechazarlo porque cuando ve el proyecto hay situaciones que son bloqueantes. Por ejemplo, que por lo general no sucede, pero si vos tenés una obra o una actividad dentro de un bosque nativo, o dentro de un sitio Ramsar, o en una área no permitida. Entonces ahí se da de baja el proyecto. Y otra de las cosas es que no tenga un permiso o una autorización correspondiente. Por ejemplo, no tengo el permiso de la autoridad del agua para volcar el frentes líquidos, que también es otra cosa que está ahí medio en un gris, porque a veces la autoridad del agua tarda tanto en dando un permiso que se aceptan y se aprueban proyectos a través de una declaración de impacto ambiental y le falta ese permiso. Pero bueno, puede ser una de las cosas que te bloqueen y te den de baja el trámite. Después de eso, la autoridad de aplicación, esto era un poquito antes, digamos, podría ser acá, no está puesto en esta etapa, pero puede rechazarlo en esta etapa o después de la audiencia pública. No, perdón, esto está acá. Después hay otra instancia donde la autoridad va a tomar la decisión, ¿no? Pasó la audiencia pública y puede decirme, la verdad que este proyecto, por lo que vimos anteriormente y por lo que pasó en la audiencia pública, no es viable, y hace una resolución diciendo que ese proyecto no es viable y se rechaza la declaración de impacto ambiental, o se puede entregar la declaración de impacto ambiental, que es un permiso. Es el permiso que da la autoridad de aplicación que dice, vos podés seguir con tu actividad, y que se transforma o que se visualiza en formato de resolución.
si es un Ministerio de Ambiente, la autoridad el Ministro de Ambiente lo va a firmar. Si, por ejemplo, no tiene categoría de ministerio, el ambiente es una secretaría, el ministro de donde se aloje esa secretaría, por ejemplo, que sea el Ministerio de Obras Públicas, esté la Secretaría de Ambiente, el ministro de Obras Públicas va a firmar una resolución que va a decir que se aprueba el proyecto. Esa resolución, a veces, a veces puede tener observaciones. Observaciones que no se hicieron en esta etapa, digamos, pero que se le exigen para la etapa de operación o construcción. Entonces, por ejemplo, pasó sin el permiso de la autoridad del agua. Te lo doy la declaración de impacto ambiental, pero te pongo como observación que debe tener el permiso del agua antes de operar, antes de la etapa de operación donde esa industria genera los flentes industriales. Entonces, te dan un tiempo extra, te dan un changüí para que vos puedas sacar ese permiso. Y así un montón de cosas. Todas las cosas que observa las puede poner en esa DIA y se tienen que cumplir. Entonces, la autoridad de aplicación va a verificar que vos cumplas con lo que está dentro del plan de gestión ambiental que dijiste que ibas a hacer, más lo que está establecido en esa resolución. Y acá tengo un ejemplo que después, a ver, ¿está acá? No. De una DIA. Es del estudio de impacto ambiental del relleno de Mendoza que vimos en una de las clases. Acá, como toda normativa, tiene un poco los considerandos, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Que por tal motivo, que por tal y tal cosa, por tal ley, etcétera, etcétera. Acá habla también del expediente donde está el estudio de impacto ambiental. Todas tienen básicamente lo mismo, ¿no? Tiene una declaración que dice que la autoridad ambiental le da la declaración de impacto ambiental a tal actividad. Fíjense, otórguese la correspondiente declaración de impacto ambiental del proyecto mencionado en el artículo 1, que es este que está acá, etcétera, etcétera. Y puede tener algunos artículos más. Quiero ver si no me acuerdo, si... Acá, fíjense, documentación que debe tramitar y obtener el proponente de presentación de permisos de autorizaciones. Acá le dice le presenta como observaciones. La empresa deberá designar un representante ambiental. La empresa deberá presentar el plan de trabajo con el programa de las tareas de trabajo en forma previa al inicio de obra. Y así un montón de observaciones que tiene que cumplir el contratista o el operador del servicio con la autoridad de aplicación. No las voy a leer, digamos, si quieren después se lo subo, está igual en la página que coso, pero tiene un montón de observaciones. Sobre el suelo, deberán cumplir estrictamente con los grados de compactación, tomar precauciones necesarias para, etcétera, etcétera. Algunas son generales, es decir, la autoridad de aplicación tiene algo como estándar, ¿no? Dice, bueno, que cumplan con todo esto. Por las dudas, le pongo en mi resolución que cumplan con esto, por más que esté en el estudio de impacto ambiental, por ahí lo reitera. Pero te agregan algunas que sí o sí son de la revisión de ese estudio de impacto ambiental, que cosas que fallan, etcétera, etcétera. Acá parecía que son muy generales. No recuerdo bien este caso específico, pero yo lo que quería que vean es que una declaración de impacto ambiental es una resolución. Está la resolución 118 de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza, que la dictó el 29 de marzo de 2019. Algunas pueden tener la vigencia, como un artículo más. Y los acuerdos vigentes en un plazo máximo de 12 meses. El mismo deberá estar condiciones... Bueno, esto no me acuerdo qué era, pero puede tener algún artículo que diga la vigencia de ese permiso ambiental. Es decir, dentro de 3 años, vos tenés que volver a enviarme el estudio de impacto ambiental. En algunos casos no, en la mayoría de los casos no sucede, digamos. Una vez que te aprobaron el estudio de impacto ambiental, ya está,
y la autoridad de aplicación te puede venir a controlar y fiscalizar. Entonces, para seguir con la... una vez que la autoridad de aplicación aprueba el proyecto, se debe hacer un seguimiento y fiscalización por parte de la autoridad de aplicación. Es decir, mientras estoy construyendo, mientras estoy esperando mi actividad, puede caerme la autoridad de aplicación, recuerde que la mayoría de los casos es provincial, a decir, tocarme la puerta y decirme, che, te vengo a ver y monitorear a ver cómo venís llevando tu actividad. Y ahí puede venir un montón de cuestiones con respecto a clausuras, multas, etcétera, si vos no estás cumpliendo con lo que dijiste que iba a hacer en tu estudio de impacto ambiental, con lo que dijiste que tenías que, con lo que la autoridad de aplicación te dijo que tenías que cumplir en esa declaración de impacto ambiental. La gestión adaptativa viene dada porque al hacerte un seguimiento en control, la idea es que vos, si te encuentran observaciones, que las bolas mejores, ¿no? Y que sea un proceso continuo, ¿no? Como sucede en los sistemas de gestión ambiental, que es, o sea, depende de qué observación sea, pero encontrar observaciones o fallas, a veces son oportunidades de mejora. Y la idea es esa, que uno no sea algo estático, sino que vaya mejorando, ¿no? Y este plan de gestión que les mostré a continuación se vaya mejorando. Por ejemplo, encontré que el monitoreo de los efluentes, en vez de ser semestral, tiene que ser trimestral porque me permite minimizar los impactos, porque estoy viendo que estoy muchas veces volcando efluentes fuera de lo común. Entonces, en vez de monitorearlo cada 6 meses, lo voy a monitorear antes para prevenir de que suceda algo. O mensual, no sé. Y esas cuestiones hacen que el plan de gestión no sea algo que una vez que ya sea dictado ya está, sino lo pueda ir actualizando. Y por último, ¿quién puede firmar un estudio de impacto ambiental? Pueden haber personas individuales que tienen que estar registradas. En el caso de la provincia de Buenos Aires es a través del RUPAYAR, que es el Registro Único Profesional Ambiental y de Administrador de Relaciones. En algunos casos, por ejemplo, esto es para nacional, es el RNCA, que es el Registro Nacional de Consultores de Evaluación de Impacto Ambiental a nivel nacional. Entonces, estas personas son las que pueden firmar. Pueden participar más personas, o en una consultora puede participar un equipo disciplinario, pero siempre va a firmar una persona que sí o sí tiene que estar registrada. Y esa persona que firma como una declaración jurada, que era un poco lo que decía la otra vez, creo que no sé si en legislación o en una clase dije que esto es una declaración jurada. Si yo digo que no había nada en la línea de base y después existía, yo estoy diciendo eso, y si existía y hay algo, un pasivo ambiental o algo, yo me tengo que hacer cargo de eso. Si dije que yo voy a monitorear cada 3 meses los efluentes gaseosos, tiene carácter de declaración jurada. Vos dijiste que lo ibas a hacer. Y la autoridad de aplicación te puede juzgar o no por no cumplir con esas cuestiones. ¿Se entendió la clase de hoy? Perdón que al último siempre voy más rápido de lo común porque no quiero enquilombarlos más. Sí, profe. Pero bueno, básicamente es eso. Una de las cuestiones más importantes es el plan de gestión ambiental, porque es lo que te va a venir a fiscalizar la autoridad de aplicación. Entonces, si están del lado de la industria, del privado, tienen que, por general van a estar ahí porque no creo que vayan a ser parte de la autoridad de aplicación, tal vez sí, pero bueno, puede pasar, pero por lo general van a estar del otro lado, tienen que saber bien lo que está escrito ahí y qué te puede venir a controlar la autoridad de aplicación, si tienen el rol de ser seguridad, higiene y ambiental, como muchas veces sucede, no sé si alguna vez les pasó o no, que están medio confundidos ahí los rubros y se los encajan a ustedes y ustedes tienen que hacer malabares. Bueno, tengan en cuenta que les puede pasar eso y que es muy importante que conozcan no cómo hacer, o sea, por eso vuelvo a repetir lo que dije por ahí en la primera clase. A mí no me interesa que ustedes salgan acá y hagan un estudio de impacto ambiental, por eso no le tomo un trabajo de hacer un estudio de impacto ambiental, sino que sepan lo que contiene, sepan dónde mirar y sepan por qué lo van a venir a controlar si en algún momento tienen la función de cumplir con ambos roles, como sucede a veces en empresas más pequeñas. En empresas grandes, por ahí tenés el responsable ambiental y el responsable de seguridad y higiene. En empresas más chicas, no sé si lo han visto, por ahí les toca todo. No sé,
Eso díganme ustedes que son los que más por ahí trabajan. Pero bueno, con eso dejo la clase de hoy. Profe, consulta. Porque yo no pude escuchar al principio que habían dicho en qué iban a quedar con respecto de la clase presencial. La clase presencial quedó para el 29 de octubre. En esa clase vamos a dar repasar un poco y voy a intentar hacer un ejercicio para justamente repasar eso y que sea un poco más didáctico con un ejemplo, digamos. Así que la idea es que para esa clase yo les haya enviado algún material para que lo puedan leer antes, para no perder tanto tiempo. Voy a tratar de hacerlo un poco corto, ver cómo lo hago para que también lo puedan leer ahí, pero la idea es que vayan con el material leído. Y después hablemos un repaso de los temas que dimos durante la cursada. No vamos a hablar un poco de esto último, pero vamos a hablar un poco de todo, porque vamos a hablar de todo el proceso de evaluación de impacto ambiental y normativo. Y la clase que viene, la idea era ver monitoreos ambientales, pero como algunos de ustedes la clase pasada me dijeron que era fecha de final, yo intuí que algunos no iban a poder participar porque rendían final. Por ahí entendí mal y pueden participar. ¿Es así? ¿Vos rendís final, sí, Natalia? Yo sí. Ahí está, ¿viste? Alguien era. Yo había dicho que es semana de finales y alguien más había dicho. Bien, entonces, lo que voy a hacer es, la semana que viene voy a dar sistema de gestión ambiental. Le voy a subir un material hoy. Ahora termino la clase y les prometo, la otra vez creo que no subí, o sea, no la clase, sino el material, esa guía que les subí, y el del Villa Gesell no se lo había subido. Perdón, leí el mensaje de memoria. Les voy a subir ahora lo del sistema de gestión ambiental, y cualquier cosa, Natalia o quien no pueda participar la clase que viene porque rinde un final, lo podemos ver en la clase de repaso. Y la última clase vamos a ver monitoreos ambientales. En lo que voy a intentar hacer también, si tengo tiempo, es, porque no lo tengo armado, la idea es, así como le voy a subir una guía de sistema de gestión ambiental, la idea es subir una guía de monitoreos ambientales. La voy a intentar subir antes de la clase para que en esa clase, si te surge alguna duda o algo que no queda claro, la podemos ver ahí porque ya no va a haber clase de repaso. Y entonces quedamos así. 29 de octubre, clase presencial de repaso espero hacer algo de algún ejercicio, algo práctico, por lo menos para que vean. Y ahí alguien preguntó algo de una fórmula, no entendí. Ejercicio, la fórmula. ¿Y el 22, profe? No entendí eso, la pregunta. El 22 vamos a ver sistema de gestión ambiental. ¿Virtual Esto o presencial? es así. Virtual. La única clase presencial es la del 29. Es repaso y con ejercicio. Esta clase sigue siendo virtual y después el segundo parcial es presencial. El recuperatorio es virtual. Listo, profe. Buenas noches. Gracias. No, gracias a ustedes. Y bueno, nos vemos la semana que viene con sistema de gestión ambiental. Gracias, profe. Gracias, profe.